Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. En este momento está iniciando la sesión extraordinaria aquí en el Senado de la República para verificar y ver y valorar estos dictámenes en materia de las leyes secundarias que acompañarán a esta reforma energética. Yo lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Se refiere en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Lo anterior, en el marco del oficio que le dirige a las juntas directivas de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera, por el que se precisa la solicitud planteada a través del similar DGPL, diagonal 2RA, diagonal 114, de fecha 4 de junio del 2014. Toda vez que en esta última petición se solicitan cápsulas con cargo al tiempo del Estado y no a una cadena nacional con fundamento en lo dispuesto en la fracción 16 del artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, nos permite expresar lo siguiente. De conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, así como el artículo 16 de su reglamento, los tiempos del Estado están dispuestos exclusivamente para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Por lo tanto, estaríamos imposibilitados de pautar cápsulas informativas de 10 minutos a cargo del Poder Legislativo. Sin embargo, los poderes de la Unión y órganos autónomos constitucionales son usuarios de los denominados tiempos fiscales, mismos que el Senado de la República utiliza habitualmente hasta en un 15%, de conformidad con lo dispuesto por el decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir los concesionarios de estaciones de radio, televisión, el pago de impuestos que se indica en el artículo 18 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, conforme al artículo 1, fracción 1 del decreto antes mencionado, los materiales pautados a cargo de los tiempos fiscales deben tener una duración de 20 a 30 segundos exclusivamente. En caso de que el Senado de la República esté en la disposición de producir materiales en estos formatos y en esta duración, serán pautados de manera inmediata alrededor de las 21 horas. Esto con la mejor expectativa de que los sujetos regulados los transmitan con toda puntualidad, en virtud de que en términos de la fracción segunda del artículo 1 del decreto de mérito, la obligación de transmitirlos es entre 6 y las 24 horas. Reiteramos la alternativa de subir a la señal del Congreso el sistema de distribución digital de la Secretaría de Gobernación a efecto de que las estaciones de radio y canales de televisión que deseen tomar el debate legislativo estén en posibilidad de hacerlo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Para operar la opción en los términos que se explican en el documento, se remite la comunicación de la Secretaría de Gobernación al canal de televisión del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores, senador Encinas, sonido en el escaño del senador Encinas. ¿Con qué objeto, senador? Para hacer una precisión al turno que acaba de dar, creo que no es suficiente turnar este oficio de la sede de Gobernación, sino dar la instrucción al canal del Congreso para que elabore estas cápsulas cumpliendo con los criterios que han regido la política de contenidos del canal, a fin de que se garantice la pluralidad en la elaboración de estas cápsulas y que se establezca un plazo perentorio para que hoy mismo se haga la producción de las mismas y se hagan llegar a la Secretaría de Gobernación. Con mucho gusto, señor presidente de la Comisión Bicameral. Encantados, ese es el sentido del turno. La instrucción precisa fue para operar y desde luego que se haga en los términos de pluralidad que prevalecen en este Congreso y desde luego a la brevedad para que hoy pueda estar el primero. Con mucho gusto. Compañeras y compañeros senadores, iniciaremos con la discusión en lo particular del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Les informo que el listado de artículos reservados está disponible en el monitor de sus escaños. Asimismo, se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. Los artículos que ahí se refieren son sobre los que se realizará la discusión en lo particular. Recuerdo a ustedes la forma en que podemos desarrollar esta discusión. Lo hizo ayer el presidente de la mesa directiva, el doctor Raúl Cervantes. Me permito recordarlo. Como lo establece el reglamento, realizaremos la discusión artículo por artículo. Sin embargo, el artículo 201 permite que la discusión se pueda realizar también por grupos de artículos. Como ya sabemos, varios de nuestros compañeros y compañeras tienen una cantidad numerosa de reservas. Solicitaría a ellos y a ellas que si desean presentar sus propuestas por grupos de artículos, lo hagan del conocimiento del Pleno y de esta presidencia para ser flexibles en el tiempo de su intervención en la tribuna. De la misma forma, si quienes tienen reservas desean hacer varias intervenciones para presentar la totalidad de sus propuestas, les agradeceremos que nos lo informen. Asimismo, si desean que alguno de los artículos reservados se vote separadamente, les solicito lo hagan del conocimiento de la mesa directiva para ordenar las votaciones nominales que se requieran. De otra manera, podríamos hacer también, en obvio de tiempo, votaciones grupales. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 202 del reglamento del Senado, se concede la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, quien ha reservado el artículo primero. En virtud de que todavía no llegan a este recinto, está en otra reunión la senadora Padierna, le concedemos el uso de la tribuna a la senadora Iris Vianey Mendoza, quien también ha reservado el artículo primero. Gracias, senadora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Solicito que este artículo primero sea votado de manera separada, que se vote de manera nominal. Eso nos podría ayudar a verificar el quórum, que se da continuidad hoy después del receso de aproximadamente 8 horas y obviamente no tenemos quórum en este momento suficiente para iniciar la sesión. Sin embargo, voy a presentar la reserva al artículo primero y le solicito a la mesa directiva se vote de forma nominal. Gracias. He reservado este artículo primero para adicionar un párrafo al proyecto de ley de hidrocarburos. Y esto en vista de que no hay compromisos, ni siquiera para estar aquí, de las mayorías, porque no están la mayoría de senadoras y senadores, así como los senadores del PAN se ausentaron ayer durante prácticamente toda la discusión, vinieron a exigir y a echar fuera a los asesores que nos estuvieron apoyando durante 12 horas consecutivas de sesión. La gran mayoría no se encuentra hoy presente. Presento esta adición porque es necesario que hagamos compromisos y que en esta ley se establezcan algunos compromisos básicos mínimos, es decir, el compromiso a la baja que podemos tener con la Pachamama, con la Madre Tierra. La idea es agregar un párrafo en el artículo primero de esta ley que a la letra diga: la presente ley procurará y atenderá que toda persona tenga derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, para que el Estado tenga también los medios suficientes para preservar este derecho, así como para fincar responsabilidades a quienes provoquen daño y deterioro del medio ambiente. Primero, la primera parte a la que me refiero en esta adición al artículo primero es un derecho inalienable, un derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y adecuado para nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Segundo, me refiero en particular a que el Estado cuente con los medios suficientes para preservar
ese derecho. Eso también debe especificarse en esta ley. Y por último, el fincar las responsabilidades pertinentes a aquellas personas físicas o morales, ya sean nacionales o extranjeros, como es el caso, que dañen a nuestra madre tierra por medio de diversos procesos de explotación de hidrocarburos. Es fundamentalmente importante que seamos responsables y que hagamos un esfuerzo, que nos demos a la tarea de analizar a conciencia este artículo, y lo presento aquí no solo como legisladora del Partido de la Revolución Democrática que manifestamos ayer, estamos en contra del dictamen en lo general. Lo manifiesto como madre de familia responsable. Es lo mínimo que podemos agregar a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senadora. Al final de las intervenciones de los compañeros que han reservado el artículo 1, estaremos haciendo la votación que solicitó la senadora Mendoza. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo. El senador Manuel Bartlett, por favor, para el artículo 1. Buenos días. Con su venia, señora presidenta. Vamos a hacer un esfuerzo, señora presidenta, de compactación. Hemos reservado un número importante de artículos y vamos a compactarlos en materias y en aspectos comunes. Esto que se ha hecho en otras ocasiones nos va a llevar a solicitar a la mesa que podamos presentar los paquetes con un tiempo adecuado a la compactación, con el objeto de que vayamos acortando entre todos este trabajo que podría ser interminable y desde luego que hay la posibilidad de agrupar por materias. Con gusto, senadora. Adelante. Voy a tocar el artículo 1, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 29 y 30 en una sola intervención inicial que vamos a repetir y ya comentamos en lo general. El problema a destacar en esta reforma en materia de hidrocarburos es que significa la irrupción, y lo vamos a ver en todas las demás igual, la irrupción del sistema neoliberal brutal, ¿verdad?, con lo que significa de liberación, de desregulación y de liquidación del Estado, porque es lo que es, y ayer lo comentábamos, de restricción del Estado, ¿verdad?, se va desarrollando en estos artículos. Y hay que señalarlo porque si no parece ser que estamos incorporando una pieza más en la Constitución, en el sistema legislativo mexicano, y no es así. Estamos rompiendo la estructura legal del Estado mexicano. Y esto significa, aunque no lo hayan querido reconocer, la inconstitucionalidad de un buen número de artículos de estos paquetes igual. Porque, por un lado, lo que señalábamos ayer, por un lado, la mayoría de los artículos se cuelgan de esa introducción absolutamente ilegal e inmoral del adendum
en donde metieron todos los artículos transitorios, que fue lo que escondió Peña Nieto durante más de un año. Ahí apareció, que decíamos que ahí en esos transitorios que nos aparecieron ya iniciado el debate en el Pleno, ahí están las verdaderas intenciones y la muy fácil posibilidad de descubrir este sometimiento del Estado, del presidente de la República y sus funcionarios y negociadores, el sometimiento a los dictados de los intereses económicos de las empresas transnacionales. Así es que cuando tenemos cuáles son los objetivos, artículo primero, ahí empieza este tema. En el artículo primero, los objetivos de esta ley chocan con todo el sistema constitucional. Vamos a irlo viendo en el curso de esta discusión en lo particular, ¿verdad? Y lo vamos a ir demostrando de manera permanente. Y además vamos a adelantar que así como tenemos un amparo pendiente en contra de la reforma constitucional, que espero y decía yo ayer que la Suprema Corte resuelva, aquí hay ya estamos preparando una clara posibilidad de solicitar amparo contra leyes que están violando la Constitución misma. Y que se puede explicar por lo que les comentaba yo, meter en una Constitución que tiene compromisos sociales, que tiene responsabilidades del Estado de gran importancia, meter un sistema absolutamente neoliberal que rompe con toda esa estructura. Seguiremos planteando estos temas más adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna, también para presentar su reserva al artículo 1. Gracias, presidenta. Quisiera, en primer lugar, decir que el Grupo Parlamentario del PRD insiste en que cada uno de los temas, grandes temas que se abordan en el dictamen en estas 4 leyes, son de fundamental importancia y es indispensable se haga un debate, un análisis profundo de cada uno de los temas contenidos aquí. Yo quiero traer en este momento los artículos 1, 11, 41, 42, presidenta, que se registren para su lectura posterior por parte de la Secretaría y se vea cuál es la propuesta concreta que estamos haciendo. En el artículo 1 hay una frase fundamental que durante las discusiones del decreto constitucional quisimos que se precisara. Dice que los hidrocarburos son propiedad de la nación. Así estaba antes de hacer la reforma constitucional, pero ahora quedó simplemente como una mera fórmula declarativa, porque a través y a lo largo de la ley de hidrocarburos se va dejando claro que no son propiedad de la nación, que una vez que salen a superficie dejan de ser propiedad de la nación y se convierten en propiedad privada. Dicen en el 1 constitucional que está regulando varios párrafos del artículo 25, del 27 y del 28 constitucionales, pero se les olvidó porque en toda la ley de hidrocarburos, desde su primer artículo hasta el último, no hay una sola definición de los contratos. Y el artículo 4 transitorio de la Constitución establece que será el Congreso de la Unión quien deba legislar los modelos contractuales. Y en toda la ley no hay ni una definición, mucho menos un modelo de contrato. Todos los recursos existentes en el subsuelo, que se supone son de la nación, al salir
se van a entregar mediante contratos a privados. Y lo que se suponía protegía el cuarto constitucional es que posteriormente, es decir, ahora, el Congreso, en la ley de hidrocarburos, haría una legislación transparente, un modelo de contrato transparente, conocido, que pudiera salvar estos recursos y darle seguimiento a estos recursos. ¿Por qué es tan importante que se escriba en el artículo primero que también protege el cuarto transitorio constitucional? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la renta petrolera, que al cierre de 2013, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, fue de 1.330.000 millones de pesos. Eso es la renta petrolera, eso es lo que está abajo de la nación y se saca ahora por Pemex. Eso es lo que a través de contratos se va a entregar a los particulares, y necesitamos entonces, en primer lugar, garantizar que no sea una sola frase declarativa, que cuando salgan a superficie al menos haya transparencia en su regulación. Si no, sería una gran falacia, una gran farsa, un gran engaño. Pero también este Congreso, este Senado, está abdicando de un ordenamiento constitucional que le establece el cuarto transitorio del decreto en materia energética, que dice claramente que es el legislativo el que le toca legislar sobre los contratos. No establecer los contratos, entonces, es dejarlo como lo trae la ley de hidrocarburos. Los contratos son un mero asunto fiscal. Viene en la ley de ingresos de hidrocarburos los tipos de contrato y cuánto les van a cobrar. Pero esta no es una reforma hacendaria, esta, dijeron ustedes, es una reforma energética. Y debe de haber transparencia. Será el Congreso quien deba de hacer las leyes, no el Ejecutivo, de manera unilateral, de manera discrecional, decida qué hacer con la renta petrolera. Es indispensable tener un modelo de contrato, que se legisle ese modelo de contrato, que sea conocido, transparente, y se lleve un control por parte del Congreso de la renta petrolera, aun si está en manos privadas. No está la definición en ninguna parte de qué es un contrato de servicios. En ningún artículo de esta ley está qué es un contrato de utilidad compartida, un contrato de producción compartida, cómo se definen las licencias. No están en ninguna definición esto. Aparece en la ley de ingresos de los hidrocarburos, insisto, por meros temas fiscales. Nosotros proponemos que la definición puntual de cada uno de los tipos y modelos de tipos de contrato se establezca en el artículo 11. Y algo para la transparencia. El artículo 41 y 42 habla de zonas de salvaguarda, que será el presidente de la República el que decida las zonas de salvaguarda. ¿Qué son las zonas de salvaguarda? De acuerdo a las definiciones que ustedes escribieron, es una zona donde se prohíbe la actividad de extracción y exploración de hidrocarburos. Si es una zona que prohíbe la exploración y la explotación de hidrocarburos, ¿por qué se escribe tan tramposamente en el artículo 41 y 42 que esas zonas de salvaguarda le corresponde incorporar y desincorporar al Ejecutivo Federal? Esto es un asunto inaceptable, porque en primer lugar, las zonas de salvaguarda, véase el tema de la selva lacandona, los vestigios donde hay hidrocarburos, todo el Golfo de México, en las zonas de pesca, un montón de lugares donde hay una cuadrícula ya hecha por Pemex, donde a cada cuadrito le llaman área contractual. Pero
se sabe perfectamente dónde hay hidrocarburos en el subsuelo. Las zonas de salvaguarda dicen, aunque haya, podemos suponer que aunque haya hidrocarburos en el subsuelo, pero si el presidente de la República puede incorporar y desincorporar zonas de salvaguarda, pues una zona donde hay hidrocarburos que está dentro de las zonas de salvaguarda, el presidente puede decidir su desincorporación. Esto viola las facultades del Congreso. La incorporación o la desincorporación de bienes nacionales le corresponde al Congreso de la Unión. El decreto constitucional discutido en diciembre no habló de las facultades del Congreso, no nos quitó al Congreso de la Unión ni una sola de nuestras facultades. Por lo tanto, dejarlo como está es inconstitucional. Pero además, vean la trampa. Se establece por decreto, o sea, por unipersonal, el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, una sola persona va a decidir por decreto, violando la Constitución, porque ahorita los bienes de la nación, desincorporar o incorporar le corresponde al Congreso de la Unión. Si lo hace solamente el Ejecutivo, está violando la Constitución. Dice que es por decreto, luego dice que es de la nación, pero cuando sale, entonces se le da a los privados a través de contratos. Y luego él unipersonalmente decide cuáles son las zonas de salvaguarda y cuáles no. Es decir, cuáles son las áreas contractuales, los lotes que se le pueden dar a los particulares. Hay un problema fundamental que les quiero señalar con esta argumentación, que se están atrayendo hacia el Ejecutivo demasiadas facultades. Como ayer decía Encinas, se está haciendo un megapoder en el Ejecutivo, atrayendo poderes que le corresponden a otros, pero también en el cuarto transitorio se establece que es facultad del Estado decidir los temas que estoy hablando en este momento. No hacerlo así, dejarle todo al presidente de la República, nos lleva a la discrecionalidad, y la discrecionalidad nos lleva a la corrupción. Senadora, ¿me permite un minuto, por favor? Senador Isidro Pedrosa, ¿con qué objeto? Pedraza. Gracias. Mire, yo quisiera solicitarle que pongan aquí orden en el Pleno, porque parece una romería. Es un esfuerzo, el central, el principal de este debate. Estamos en los temas principales que nos provocan a nosotros preocupación, donde esperamos que se haga el análisis puntual, y aquí con un escándalo en el Pleno, pues no se puede. Entonces yo le pido que, para atención y respeto a la oradora, llame la atención al orden a este Pleno. Es muy pertinente su observación. Ruego a mis compañeras y compañeros poner atención a la oradora en turno. Senadora, continúe, por favor. Gracias, compañero Isidro Pedraza. Les decía yo que dejar todas estas facultades de una manera unipersonal es fomentar la discrecionalidad. Y la discrecionalidad puede dar lugar a la colusión de los agentes privados y los funcionarios de las dependencias. Esto debilita al Estado, hace a nuestras instituciones débiles. Y uno de los grandes problemas que tenemos en México es el deficiente desempeño de las instituciones del Estado, que están corroídas por la corrupción. La economía mexicana se ve debilitada. Y el grave problema de la corrupción, la falta de rendición de cuentas, la cooptación de los órganos reguladores por los intereses fácticos, la impunidad que prevalece, se fomenta con esta redacción que ustedes están haciendo en este articulado. Les llamamos a la responsabilidad, a que no le dejen todas estas facultades al Ejecutivo de la Unión, a pensar que la transparencia, la rendición de cuentas en la administración pública y en todo el sector público puede ser la fuente de tener un Estado democrático, una gobernabilidad democrática, que la transparencia puede impedir estas áreas de opacidad gubernamental, puede obligar a los servidores públicos a conducirse conforme
a lo que establecen las leyes y la Constitución y dejar atrás esta impunidad, pero lo que están haciendo es borrarle facultades al Congreso, concentrarlas en el Poder Ejecutivo, y se trata ahora de que el Ejecutivo decida casi la totalidad, menos lo que le corresponda a Pemex, pero todo lo que le corresponda a los privados lo decidirá el Ejecutivo Federal. Es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo. También sobre el artículo 1 y enseguida el senador Rabindranath. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hago uso de la tribuna para presentar las consideraciones a los artículos que he reservado y en este caso hablar en particular del artículo primero, pero también de algunas consideraciones que tienen que ver con el artículo 4, 5, 16 y 41. Un poco por economía procesal, y sobre la marcha de la sesión iré considerando y decidiendo si los hago en bloque o uno por uno. En primer término, en lo que se refiere a la propiedad nacional, considero que debe establecerse en el artículo primero de esta ley que también corresponde a la nación la propiedad de los hidrocarburos extraídos hasta su venta o hasta que estos sean entregados a los contratistas. Debe quedar claro en este artículo que es la nación quien en todo momento mantiene la propiedad de los hidrocarburos, y no solo es la nación la propietaria cuando se encuentra en el subsuelo, pues honestamente en esta condición no representa un bien tangible. El petróleo que lleva miles de años generándose, pues ahí ha estado siempre, y díganme ustedes si consideran que en otros momentos de nuestra historia nacional esto representaba alguna riqueza. El petróleo en el subsuelo no es un bien tangible, debería de serlo una vez extraído y una vez que sea entregado o vendido a los contratistas, si era el caso. Una vez extraído debe ser potestad de la nación elegir el destino de esa riqueza. Por eso, y me refiero ahora al artículo 4, es que de igual modo el concepto de cadena productiva, me parece que la definición propuesta pues es lo menos que rigurosa, y se presta también a confusión, ya que habla que la constituyen agentes económicos y no de una secuencia de acciones y actividades. ¿Cuál es el problema de que se establezca de esta manera un tanto laxa? Que nos puede llevar de una manera muy fácil a caer en errores de confundir a los agentes con las actividades. Y sabemos que agente y actividad son dos temas muy diferentes. Bueno, venimos de un debate en donde el tema de la definición de servicio o sector generó toda una polémica. Esta debería de ser tanto o más grave. ¿Cómo vamos a distinguir a un agente que a una actividad? ¿Qué estamos regulando? Esa sería mi pregunta para los promotores de esta iniciativa. La propuesta de redacción para este artículo 4 que yo estoy planteando es cadena productiva como una definición, como el conjunto de actividades técnicas y económicas secuenciales para la proveeduría del suministro, construcción y prestación de servicios para la industria de hidrocarburos. Ojalá, si alguno de nosotros está en un error, si alguno de nosotros está faltando a la verdad o a la técnica legislativa, haya algún senador del PRI o del PAN que casi caritativamente nos haga ver ese error. Porque a mí me parece que en este aspecto de confundir actividad con el prestador del servicio, puede llevarnos a un esquema
de completa, ya lo he dicho, laxitud a la hora de regular algo tan importante. Y sobre todo, que lo que tiene que ver con este artículo primero, es decir, que entendamos y tengamos una concepción, porque este artículo primero puede ser la primera gran falla de esta ley, que la propiedad, potestad y sobre todo la decisión sobre el destino de los hidrocarburos sea una vez extraídos y no cuando están en el subsuelo. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Gracias, compañeros. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Rabindranath Salazar, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores, el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos presenta contradicciones que espero puedan ser aclaradas por cualquiera de los compañeros senadores y para darle claridad a este tema que sin duda de la mayor relevancia. Estamos hablando de la soberanía nacional. La soberanía nacional es un concepto que le da todo el poder a la nación, al pueblo. El artículo 39 de nuestra Constitución señala textualmente que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Siguiendo en esta línea, la soberanía energética es la propia capacidad de una sociedad para ejercer el control y la potestad, para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de estos recursos. Mediante la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia energética, se ha perpetrado la vulneración a la soberanía del Estado, mediante los graves cambios realizados en los artículos 25, 27, 28 y transitorios constitucionales, en los que se sustentan las 9 leyes secundarias que crean o modifican diversos cuerpos normativos, con los que se pretende regular la actividad energética de nuestro país. Es decir, se consolidó un cambio no solo en la estructura de la propiedad de los hidrocarburos, sino un cambio en la estructura del Estado, ya que se pierde la soberanía ante los tribunales internacionales y se pierde el andamiaje jurídico que le dotaba de exclusividad en favor del mismo para la explotación del sector energético, mediante una entrega privatizadora en favor de las empresas transnacionales, que condiciona de manera inmediata la independencia política y económica de nuestro país, ya que del contexto global de la reforma energética, esta permite la entrega de los recursos energéticos de nuestro país a extranjeros, vulnerando los derechos de los trabajadores del sector, transgrediendo la propiedad y posesión mediante la permisión de utilizar la figura de expropiación de predios en favor de particulares extranjeros, violenta el derecho a la consulta de los derechos de los pueblos indígenas, entre otras cosas. Ante estos escenarios, se confirma la cesión de la soberanía a instancias privadas por parte del Gobierno, generando una preocupante redefinición del Estado. Si bien es cierto, el artículo 1 del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos establece que le corresponde a la nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional. De nada sirve a la nación ser dueño de los hidrocarburos del subsuelo, si no es propietaria de la cadena productiva del sector. Aunado al anterior, el petróleo en el subsuelo tendrá únicamente valor para las empresas extranjeras, a las que le suscriba contratos por el Estado mexicano, especulando en el mercado internacional a través del registro de las reservas en sus estados contables, no así para los mexicanos. Quiero llamar su atención en esta parte donde se encuentra la contradicción, ya que el artículo 45 de la misma Ley de Hidrocarburos establece que estas empresas, que puedan ser nacionales o extranjeras, podrán registrar para efectos contables y financieros la asignación de los contratos, así como los beneficios esperados. Entonces, ahí está la contradicción. ¿Es o no es propiedad del Estado mexicano? ¿Es o no es propiedad de las empresas extranjeras desde el mismo momento en que para efectos contables en los estados de resultados podrán ellos reflejar estos beneficios esperados? Compañeras y compañeros, espero que cualquiera de los legisladores que haya modificado este articulado pudiera dar alguna explicación al respecto. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador.
En atención a la solicitud que fue planteada por la senadora Iris Mendoza al iniciar la discusión del artículo primero y en virtud de que ya han sido presentadas las propuestas de modificación a este artículo, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para consultar a la Asamblea si se admiten a discusión. Sonido en el escaño del senador Barbosa, por favor. Presidenta, parece que la senadora... Fue nominal, tiene usted, eso quiere comentar. Exactamente. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de la consulta de admisión Para fines de las propuestas al artículo primero. Cada hora. Senador Preciado. Solicitar a la mesa directiva que aclare el sentido del voto. A favor, ¿qué significaría? Y en contra, ¿qué significaría? Para que los ciudadanos senadores tengan en claro por qué se está votando. Con gusto, señor coordinador. Estamos sometiendo a votación las reservas que se presentaron en el artículo primero. Si se admiten a discusión, votar por el sí. Si no se admiten, votar por el no. Senador Barbosa. Estamos normando lo que va a ser esta sesión. Antes de votarlas, debe de leerlas. Se debe leer cuál es la propuesta que se está poniendo a consideración. Antes de votar. Fueron presentadas por los proponentes. Sí, pero no han sido leídas en tribuna por la Secretaría. Entonces, solicito a la Secretaría, ha sido una práctica en otros momentos, pero con gusto les damos lectura. Gracias. Solicito a la Secretaría dar lectura a las propuestas de los proponentes. Senador Preciado. Perdón. Y la que estamos sometiendo a votación es la que propuso la senadora Iris, que fue quien solicitó la votación nominal. Sonido en el escaño del senador Preciado y después el senador Escudero. Presidenta, con todo respeto para la mesa directiva, nosotros ayer hicimos un acopio de paciencia para que no se acatara el reglamento en la discusión en lo general. Por lo menos sí vamos a exigir que en lo particular se aplique el reglamento. Cuando se hacen las reservas, en primer lugar, las está leyendo el proponente. En segundo lugar, antes de que las lea el proponente, ya vienen en la Gaceta Parlamentaria del día y que está publicada Por lo tanto, es innecesario que cada vez que se vaya a tomar una nueva votación, se vuelvan a leer las reservas en virtud de que además de que ya fueron publicadas, ya fueron leídas por los proponentes y en ese momento ya estamos en votación. Por lo que yo le pido a la mesa directiva que se acate el reglamento y que procedamos a la votación como se está haciendo en este momento. Senador Pablo Escudero. Gracias, Presidenta. Pues evidentemente en el mismo sentido, las reservas, gracias al trabajo de la mesa directiva de los asesores, se encuentran en la Gaceta y han sido publicadas. Lo que corresponde, yo lo que le pediría es que sometamos a votación si se dispensa esa lectura toda vez que las tenemos y que están en la Gaceta. Es cuanto. Senador Barbosa. Mire, Presidenta, no hay fundamento de lo que acaba de pedir los dos oradores que me antecedieron. No tienen fundamento, están imaginándose un procedimiento más rápido. Les propongo que hagamos una reunión. Esto, desahóguenlo sin la lectura, ¿de acuerdo? Vamos a votar y nos reunimos para ver cómo podemos normar un procedimiento más ágil. Estoy de acuerdo en ello, pero no inventemos cosas. Vamos a reunirnos. De acuerdo. Continuamos con el procedimiento. El senador Isidro Pedraza y enseguida sometemos a votación la propuesta de la senadora de reserva de la senadora Iris Vianey. Mire, con mucho respeto para todos los compañeros, hemos estado llamando a que los incite al orden porque hay una verdadera dispersión en la atención de los señores senadores y eso no permite entender qué es lo que estamos haciendo. Usted lo reiteró varias veces que íbamos a proceder a votar en los términos solicitados por la senadora Iris Vianey las reservas en el artículo 1 a efectos de que explicara el reglamento para ver si se admite o no a discusión. Y sin embargo, hay alguien que pide la palabra
para que le expliquen cuál es el sentido del voto. ¿Y esto qué significa? Que no están poniendo atención. Y si hay ese nivel de dispersión, es dable que, cuando menos en mi caso, las reservas que tengo presentadas, voy a pedirle que las lean antes de que las votemos, independientemente de que haga uso de la tribuna, porque este es un derecho parlamentario que ya está establecido y que de alguna forma tiene que verse de esa manera. Y voy a solicitarle además que en las votaciones de se admite o no, sean nominales a través del tablero electrónico que rige los trabajos de este Senado, para evitar la dispersión que el día de ayer vivimos y la gran ausencia de los compañeros senadores, porque no oyen la argumentación. Entonces, cuando menos van a oír la lectura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Senador Preciado. Solo para solicitarle a la mesa directiva que declare el sentido de la votación y pasemos al siguiente tema, por favor. Agradecemos a la Junta de Coordinación Política su disposición para el diálogo y solicito que se abra el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal. Bueno, ya está. Pido a la Secretaría dar cuenta de la votación, por favor. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema, senador. En este momento se abre el tablero electrónico hasta por 3 minutos para que los legisladores emitan su voto conforme a las reservas propuestas de modificación al artículo primero. Permítame comentarle que desde el pasado 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. En esa misma fecha, la iniciativa en cuestión, regresamos a la mesa directiva. 72 votos en contra, 20 votos en pro y una abstención. Gracias. No se admite a discusión las propuestas de modificación al artículo primero, se mantiene en los términos del dictamen y se reserva para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Pasamos al artículo 2, que ha sido reservado por la senadora Iris Vianey Mendoza. Gracias, senadora presidenta. Mi propuesta de adición al artículo segundo, un numeral bis, es en el mismo sentido de una propuesta que tengo del artículo cuarto, entonces voy a presentarlas ambas en un solo acto, el segundo y el cuarto. Y ambas propuestas tienen que ver con la hidrofractura y con los severos daños que causa al medio ambiente. Más que hacer una exposición científica o técnica y citar aquí a reconocidos autores, expertos u organizaciones como Greenpeace, que ha sido un apoyo para nosotros, me gustaría hablar de manera general de lo que ha motivado las adiciones a estos dos artículos. El consumo de agua para implementar esta técnica de hidrofractura es de tal magnitud que para que un solo pozo pueda operar se requieren entre 9,000 y 29,000 metros cúbicos de agua. Hemos escuchado ya bastante respecto de los daños que ocasiona el medio ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con los químicos que son
utilizados como diluyentes para este proceso químico de extracción del gas. Alrededor de 260 sustancias se encuentran contenidas en los líquidos que se utilizan, y estas alrededor de 197 productos que técnicamente se utilizan son tóxicos, son cancerígenos, son incluso hasta mutagénicos. Es de ahí que la motivación nuestra es adicionar 2 artículos que nos permitan la prohibición de esta técnica para la extracción del gas. Debo mencionar que la contaminación atmosférica en esta técnica también nos genera un daño en las imágenes, obviamente en los paisajes, en la flora, en la fauna. Es muy importante que tomemos en cuenta que una técnica que ha sido prohibida en algunos países de Europa, precisamente por eso, por ser dañina para el medio ambiente, no podemos implementarla en nuestro país por una razón económica, es decir, solo conseguir más gas. ¿Y más gas para qué? ¿Por qué seguir consumiendo los combustibles fósiles cuando ya tenemos alternativas, ¿sí? Combustibles que son renovables. Les voy a citar un breve fragmento de un documento que es parte de los contenidos de la Asamblea del 2011 contra la fractura hidráulica en Burgos. En noviembre del 2011 fue emitido este documento y brevemente les comento que en su segundo párrafo nos manifiesta que en la Unión Europea se están empezando ahora a considerar la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante la fractura hidráulica y la perforación horizontal. En varios países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, ya se cuestiona la legitimidad de unas técnicas que para alargar la vida de los recursos, de todos modos, están inexorablemente destinados a agotarse. Se daña demasiado el medio ambiente, se afecta la flora, se afecta la fauna, pero lo más lamentable es que se afectan también vidas humanas, destruyendo los mantos acuíferos, contaminando el agua, y esta agua cuando regresa en un proceso natural, obviamente afectando la salud de los seres humanos que están cerca de estas áreas de explotación. En Francia se considera la prohibición total de estas técnicas, en Alemania también, así como en Gran Bretaña. Como ustedes saben, en Estados Unidos se han impuesto ya algunas sanciones, pero se siguen estudiando sus efectos. Y es por eso que hoy presento estos 2 artículos y quiero pedir a la presidencia de la mesa directiva que lea las propuestas de adición, en este momento al artículo segundo, el agregado bis, y en su momento la propuesta del agregado al artículo 4, y que se haga la votación nominal del mismo. Muchas gracias. Proceda a dar lectura a la Secretaría y consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 2, 1 bis. La prohibición de la explotación del gas shale o gas lutita, así como el uso de la fracturación hidráulica como medio de explotación para la extracción de gas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta y se somete a discusión. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. No se admite a discusión la reserva presentada al artículo 2. Se reserva para su votación nominal en conjunto con los demás artículos reservados. Seguimos en la discusión del artículo 3 y tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna.
El tema que se aborda en el artículo 3 de este dictamen se refiere a los yacimientos transfronterizos y es un tema de fundamental importancia. En febrero de 2012 se selló el acuerdo entre la Cancillería de México y el representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se selló el acuerdo de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En mayo de 2012 recibió la aprobación del Senado de la República y en los argumentos que ayer estaba revisando se dijo que se aprobaba por unanimidad, porque hasta mi partido votó por ellos, que irían a las mitas, que se iría por partes iguales, que en esta zona fundamental, que donde coexisten dos naciones allá por Florida, allá en el Golfo de México, que se llama el Cinturón Perdido, se reguló y se dijo en el Senado que se aprobaba porque podían coexistir los dos países en igualdad de condiciones, donde no la potencia norteamericana se iba a sobreponer por encima de nuestro país. El Senado de Estados Unidos no lo quiso aprobar hasta que no estuviera aprobado acá la reforma energética y se aprobó el 19 de diciembre de 2013, lo aprobó el Senado de Estados Unidos. En este acuerdo se reconoce la existencia de estructuras geológicas transfronterizas en el Golfo de México, en nuestro territorio, en nuestros mares territoriales. Y este acuerdo constituye la puerta de entrada a otro país, a nuestro territorio, y tiene un alto contenido en materia de seguridad nacional. Estos acuerdos transfronterizos autorizados modifican el derecho de propiedad no solo de la explotación de los hidrocarburos, sino de la propiedad de la nación misma, y de ahí la importancia. Se le quita el carácter de operador a Pemex para que entren las petroleras transnacionales. Si se dijo en los argumentos de la aprobación de los yacimientos transfronterizos que iba a haber por partes iguales, ¿por qué en la ley de hidrocarburos se deja a Pemex solo con el 20% del contrato y se le da el 80% a las compañías transnacionales? Y estamos hablando de las que ya están ahí, que son las compañías norteamericanas. Y las compañías norteamericanas que están ahorita sin ley, haciendo lo que sea, se dijo que estos documentos podrían regular, podrían legislar para que no hubiera esta discrecionalidad de parte del gobierno de Estados Unidos, que hasta se habló que se estaba llevando parte de nuestros hidrocarburos en la zona transfronteriza. Tiene un alto contenido de discrecionalidad, tal como está planteado en la ley de hidrocarburos, porque además nos lleva al tema de controversias, que se liga, el artículo 3 se liga al artículo 21 en el asunto de la solución de controversias, que si bien en el artículo 20 de la ley de hidrocarburos se dice que habrá un procedimiento para la rescisión administrativa de contratos, en el 21, que es al que me quiero referir, estas rescisiones podrán ser combatidas por los contratistas en el arbitraje internacional. Y los arbitrajes del inversionista los tiene que llevar un Estado, bajo los tratados de libre comercio o los tratados de protección de inversión. Estos son los tratados de controversias a los cuales se enfrentará México. La experiencia de muchos estados nacionales en este tipo de arbitrajes no ha sido buena, y México no está adoptando, leyendo lo que ocurre en otros países en relación al tipo de contratos que están poniendo aquí. Ha sido el tema de arbitraje internacional todo un gran tema. Está el ejemplo de Chevron en el gobierno de Ecuador, y hay toda una experiencia de carácter internacional que podría
llamar a ustedes para poder modificar estas cosas, porque el artículo 21 está obligando a irse a los tribunales internacionales. Las iniciativas no está tomando en cuenta la experiencia internacional en este tipo de contratos. El caso de Bolivia en los años 90, que tenía un tipo de contrato como lo que están poniendo aquí en sus yacimientos petroleros,